Hola hermanos, sean bienvenidos a este nuevo miércoles de formación. Hoy continuaremos hablando sobre la historia de la salvación. Nos narra el libro del Génesis que el pecado se extendió por toda la tierra, por lo que Dios se ve obligado a corregirlo a través de un diluvio, el cual edificará de nuevo a toda la humanidad, siendo Noé el padre de toda la humanidad, y sería él el que sellaría el pacto con la humanidad y Dios por medio del arco iris. Ese pacto mostrará que Dios no volverá a destruir la tierra. Pero el pecado continuó. Los hombres quisieron ser como Dios, llegar hasta el cielo, ignorando al único Dios, a su creación y desde luego a los hermanos, construyendo la Torre de Babel. Los primeros 12 capítulos del Génesis son un grandioso poema en el que descubrimos el drama del hombre que da origen a su plan de salvación. Para ello, Dios tomará para sí un pueblo, por lo que llama a Abraham, padre de la tierra, un arameo originario de Ur de Caldea. Dios lo elige, le pide que salga de su tierra, que deje a su familia y que vaya a la tierra que él le dará. Le promete un gran pueblo a pesar de que su esposa Sara es estéril. Este hombre es reconocido como el padre de la fe, pues escuchó la palabra de Dios y creyó. Dios hace una alianza con Abraham, prometiéndole una gran descendencia. En pocas palabras, Dios le pide a Abraham renunciar a su pasado, tierra, familia, religión, y le pide también renunciar a su futuro, pues desde ese momento Dios será quien tomará las riendas de su vida, sin quitarle su libertad. Pero su futuro se verá en juego cuando Dios le pide a su hijo. Abraham es un grande patriarca, que será reconocido como el amigo de Dios. Abraham va descubriendo y conociendo a Dios, hace un camino para llegar a él. Con Abraham inicia el pueblo de Israel. Como bien sabemos, tuvo un hijo llamado Ismael con Agar, la esclava de su esposa Sara. Pero la promesa de Dios no se cumplirá con el hijo de la esclava, sino con el hijo de su esposa, quien aún en su esterilidad y ancianidad queda embarazada y nace Isaac, que significa risa de Dios. Surge como muestra del pacto con Dios la circuncisión de los varones a los 8 días de nacidos. El futuro de Abraham estaba claro, ya estaba su hijo, de quien obtendría la descendencia, hasta que surge una fuerte prueba de parte de Dios. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Es paradójico que Dios le quite al hijo que le dio, y es aquí donde el futuro, que el amigo de Dios, queda en manos del Señor. ¿De dónde saldrá la descendencia? Si su hijo morirá. Pero por fe, Abraham confió en Dios y no le negó ni a su propio hijo. Será lo que el Padre hará más adelante para sellar este plan de salvación. Entregará a su único hijo por la salvación. Pero Dios detiene la mano de Abraham para evitar la muerte de Isaac. De Isaac es poco lo que conocemos. Muestra la relación patriarcal con su padre. Se casa con Rebeca, de cuya unión nacen 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito por haber nacido unos segundos antes que Jacob, pero por una mentira, Jacob se apropia de los derechos de su hermano por medio de la bendición de su padre Isaac, garantizando la presencia de Dios, quien luego de tener una fuerte batalla con Jacob, le cambia su nombre a Israel, que significa el que pelea con Dios. Desde entonces ya no hablaremos de Jacob, sino de Israel, quien tuvo 13 hijos, una mujer llamada Dina, y los 12 varones, cuyas familias llevarán sus nombres y se les llamarán tribus. De allí las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo 12 hijos. De su primera esposa Lea tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. También tuvo a su hija Dina. De Bila, sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Nestalí. De Silpa, sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Por último, de su esposa favorita Raquel, tuvo a José y a Benjamín. Estos comprendían las 12 tribus de Israel. Sin embargo, con Leví y José, el asunto fue más complicado. Los descendientes de Leví, llamados levitas, fueron sacerdotes y por lo tanto no tenían tierras, con el fin de hacer que el número de tribus fueran 12, ya que no se mencionaba a Leví y no existiría tribu de José. Se nombraron a los hijos de estos últimos que tuvo en Egipto, Asenat,
como sustituto de Efraín y Manasés. Entre los 12 hijos de Israel la promesa no es heredada ni por el mayor de ellos, que es Rubén, ni por uno de los hijos de su amada Raquel, José o Benjamín, aunque José tendrá un importante valor, como ya lo veremos. Es Judá a quien Dios le renovará la promesa. De la tribu de Judá nacerá el Salvador, quien nace en Belén de Judá. A partir del capítulo 37 del Génesis, se le dedicaría gran parte al personaje de José, hijo de Jacob, uno de los menores de sus hijos, a quien amaba tremendamente, y que por la envidia de sus hermanos fue vendido. Dios le concede el don especial para interpretar los sueños del faraón, convirtiéndose luego de haber estado preso por una calumnia en el administrador de Egipto durante los años de las vacas gordas, y así proteger el país durante los 7 años de hambruno, representado por las 7 vacas flacas. Luego de una enredada situación entre José y sus hermanos, que vinieron a buscar trigo a Egipto sin saber estos que el administrador era su hermano, a quien habían vendido y creían muerto, ocurre una serie de acontecimientos que te invitamos a leer. Su padre, Israel, y sus hermanos llegan a Egipto y se quedan a vivir allí, razón por la que siglos más tarde se encontrarán esclavos en esta tierra, debido a la decisión de los faraones posteriores que tuvo Egipto, siendo este un eslabón que unirá al Génesis a su historia patriarcal con el Éxodo y el drama de la esclavitud y el desierto. En conclusión, hemos aprendido solo un poco de lo que han significado los patriarcas en la historia de la salvación, hombres de fe, capaces de entregar su vida a Dios. En ellos Dios fue moldeando a un pueblo fuerte, que si bien se verá atravesado por diversas situaciones, lucharán en nombre del Dios guerrero, victorioso, y a partir de los patriarcas se identificará a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Abraham reconoceremos la paternidad divina a través del llamado. En Isaac se encuentra la filiación, es decir, la grandeza de ser el hijo de una promesa llevada al sacrificio. En Jacob está la fraternidad, que también se refleja en su hijo José, pues con ello se consolida la promesa, desde la tierra de Ur a Egipto, y luego veremos cómo se marchará al Sinaí, conducidos a la estepa del Moab, y finalmente a la tierra prometida. Les invitamos a leer las Sagradas Escrituras. Si quieren conocer más datos o tienen más curiosidades o temas que quieran que tratemos, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Acompáñanos en el próximo miércoles de formación para seguir descubriendo la maravillosa historia de la salvación. Dios te bendiga. Chao, chao.